drops, capturing the light. Oh yeah, energy we save, it's out of sight. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Rick Energy Innovatios. En este episodio vamos a hablar de biometano. El biometano es una tecnología que nos permite aprovechar los residuos para producir energía limpia, fomentando así la economía circular. Es un producto comparable al gas natural, que es inyectable en la red gasista, pudiendo así abastecer directamente a hogares y a la industria del transporte. Es una oportunidad única para fomentar la sustitución de gases de origen fósil por gases de origen renovable, que no dependen del exterior y pueden ayudarnos a avanzar en el camino hacia la independencia energética. Es una tecnología muy madura que en muchos países de Europa está ya muy avanzada. De hecho, según Sedigas, en Europa ya hay más de 1.500 plantas en operación, de las cuales alrededor del 85% están conectadas a las redes de transporte y distribución. En comparación, en España vamos bastante retrasados, ya que actualmente existen 25 plantas en operación. Si bien es cierto que hay más de 200 proyectos en marcha, lo que demuestra que existe un afán por avanzar y desarrollar esta tecnología en nuestro país. En este contexto se plantean ciertas dudas, como por ejemplo por qué en Europa es una tecnología que está muchísimo más avanzada y en España todavía nos está costando un poquito más lo que es la nueva construcción de estas instalaciones. Hoy en Innovatios analizamos el papel del biometano en el sistema energético, su impacto real y los retos que están frenando su desarrollo. Para ello contamos con dos expertos en el sector, que son Margarita Gregorio y Miguel Barea. Bienvenidos. Muchas gracias. Voy a introducir un poquito a las personajes que van a participar en este podcast para que todos los podáis conocer un poquito más, aunque a Margarita igual ya la conocéis. Margarita es una reconocida experta española en energías renovables, biocircularidad y sostenibilidad. Es doctora e ingeniera en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con una dilatada experiencia en organizaciones clave del sector. Actualmente es CEO de Biocirc, la Asociación Española de Biocircularidad. Es un placer poder contar contigo, Margarita, bienvenida. Igualmente, muchísimas gracias por contar conmigo. Miguel Barea es licenciado en Geografía por la Universidad de Sevilla y tiene también un máster en Ordenación del Territorio y precisamente otro en Biogás y Biometano. Es consultor medioambiental desde el año 2004 y ha sido profesor en numerosos cursos universitarios y posgrados. Comenzó como director territorial de renovables en Rick Energy en el año 2020 y actualmente dirige el área de biometano. También es un placer poder contar contigo, Miguel. Muchas gracias, María, por permitir compartir todo lo que es la iniciativa de biogás, mis impresiones y contar con Margarita para poder traer un foro de discusión bastante interesante, ¿no? En un sector muy candente. Desde luego, súper interesante y es un tema de muchísima actualidad. Bueno, para comenzar, creo que es muy importante introducir un poquito lo que es el tema del biometano. Es probable que muchos de nuestros espectadores no lo conozcan demasiado, otros que sí, pero de todas maneras creo que es muy necesario si me podéis hacer una introducción de un minutito y cuál es la diferencia real entre el biogás, el biometano y el gas natural. Bien, el biometano se produce a partir del biogás, que se genera a partir de materia orgánica húmeda, que pueden ser restos de ganaderías, de industrias, de producción de alimentos, etcétera. Lo que hacemos con eso es controlar la degradación de esa materia orgánica, la descomposición de esa materia orgánica en unos grandes botes, como que fermenta, por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Fermentamos esa materia orgánica en unos botes que están cerrados y ese gas que sale de la fermentación, todo el mundo entiende cómo la materia orgánica, si dejamos aquí una cáscara de plátano, como eso la semana que viene no está igual. ¿Por qué? Porque cambia su estado hasta que se estabiliza. Lo que hacemos es aprovechar ese gas que sale de ese proceso de estabilización de materia orgánica, de esa digestión de materia orgánica en ausencia de oxígeno. Ese gas tiene entre un 50-75% de metano, que es la base del biometano. Si nosotros ese biogás, lo limpiamos y lo concentramos y dejamos única y exclusivamente el metano, pues eso es lo que llamamos biometano. ¿Por qué? Porque viene de un origen biológico, de esa materia orgánica, que es origen biológico, y ese biometano que sale de nuestros campos, que sale de nuestras industrias, es 100% sustituible al gas natural. ¿Por qué? Porque la molécula química, el metano, es la misma en el biometano y en el gas natural, solo que el gas natural nosotros no lo tenemos aquí, es un yacimiento de energía, de un combustible que es fósil, que está en terceros países y además de no ser renovable, pues nos genera una dependencia, digamos, energética, que en el contexto que tenemos geopolítico, pues a lo que estamos es a quitarnos dependencias, ¿no? Y a ser más autónomos nosotros mismos. Entonces, esa es la diferencia, digamos, ¿no? entre las tres cuestiones. El biogás, en el cual limpiamos y concentramos y obtenemos ese biometano, que es igual
que el gas natural y es, por tanto, sustituible, y es lo que estamos tratando de hacer, sustituirlo ahí. Perfecto. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro, pero sí que es verdad que me gustaría identificar un poco cuáles son los procesos, un poco lo has explicado por encima, pero cuáles son los procesos que nos permiten convertir el residuo, básicamente, que tenemos, la materia orgánica, en un gas que es utilizable en red. Miguel, ¿podrías decirnos? Sí, bueno, por ahondar un poco en lo que ha comentado Marga, ¿no? Bueno, el proceso de digestión anaerobia sin oxígeno se produce a través de la metanización del residuo orgánico. ¿Cómo se hace? Fundamentalmente en 4 fases, ¿no? Las bacterias que hay dentro del digestor, a través de una fase de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis, metanogénesis. Esa fase lo que hace es que las bacterias van consumiendo y descomponiendo esa materia orgánica hasta producir el biogás, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? Y es una cuestión técnica, pero que no es baladí, es el tema de el balance de materia orgánica. Es decir, no toda la materia orgánica es exactamente igual. Es decir, el contenido de la misma hace que el funcionamiento y la metanización sea diferente, ¿no? Por lo tanto, hay que saber qué tipo de materia orgánica hay que introducir para producir el biogás, ¿no? Hay que tener un balance importante entre el carbono y el nitrógeno. Es importante que no existan sustancias inhibidoras que impidan, ¿no?, la metanización, o impropios, ¿no?, de restos que no son materia orgánica y que muchas veces se meten y no, lo único que hacen es impedir el proceso en condiciones. Uh-huh. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Pero bueno, quería andar un poquito porque por lo que estamos viendo estamos hablando de una tecnología pues que no es nueva, que está muy madura, sobre todo en Europa, como he comentado al principio, y bueno, está empezando a ocupar un papel súper estratégico en España también, pero sobre todo en Europa. Entonces, me gustaría saber un poquito, Margarita, si puedes aportarnos un poquito de luz en esto. ¿Cuáles crees que son las razones para que en Europa el biometano esté muchísimo más avanzado y se haya convertido en prioritario? Yo personalmente creo que es porque se ha entendido que es clave para la seguridad energética, para desfosilizar la economía y también para todo lo que tiene que ver con la industrialización, ¿no?, del territorio. Nosotros somos una tecnología renovable, conocemos a las renovables clásicas, la fotovoltaica, la eólica. Esto es una tecnología renovable, pero no es un dispositivo como la fotovoltaica y la eólica que está en el territorio, es algo que es una industria en sí mismo o se integra en industrias que ya están en el territorio. Por lo tanto, eso te da capacidad, aparte que tienes que suministrar la planta, tienes que suministrar esa materia orgánica todos los días, esas materias primas todos los días, la tienes que operar también. Y eso, en el contexto en el que estamos, pues en Europa se ha entendido estratégico. De hecho, el gran plan europeo para impulsar el biometano se puso en marcha justo después de la invasión de Ucrania, ¿no?, como respuesta a la invasión de Ucrania, ¿no? El hecho de que Europa tuviera la amenaza de ese corte de gas natural por parte de Rusia, porque gran parte del gas natural que se consume en Europa, sobre todo los países norteeuropeos, viene de Rusia, pues hizo que hubiera ese punto de inflexión en Europa para apoyar el biogás en general y el biometano en particular. Los objetivos son muy ambiciosos a 2030. Hay alrededor de 30.000 millones ahora mismo de inversiones en biometano moviéndose en Europa y ellos pues están sabiendo sentar las bases y el escenario regulatorio y político para que se vaya desarrollando más en otros países europeos. Por ejemplo, ellos han establecido unas retribuciones a la producción de este gas, lo cual asegura, para que se entienda, para que todo el mundo lo entienda, unos retornos al productor que produce ese gas. También han trabajado mucho en la tramitación para que las tramitaciones no se alarguen en exceso. Ya hablaremos más tarde, pero en España ahora mismo las tramitaciones pueden durar años y en un país, en otro Estado miembro de Europa, como puede ser Francia, Alemania, son tramitaciones de meses, ¿no? Y también han resuelto todas las cuestiones que están relacionadas con la inyección de este biometano en la red gasista, porque nosotros podemos utilizar la red gasista, como bien decías antes, como podemos sustituir al gas natural, podemos entrar donde está este gas natural, y esas son las 3 cuestiones que ellos sí que están sabiendo manejar y que nosotros hasta ahora parece que sí, que está habiendo también un cambio en España con la publicación del Real Decreto Ley 7/2026,
que también es en respuesta a toda la guerra de Irán, etcétera, etcétera, y ahí también se está poniendo el biometano mucho más en la agenda política, pero hasta ahora nosotros hemos dejado más que sea el sector, digamos, por su cuenta, el que evolucione. Existe, como tú decías, esa inquietud por desarrollar proyectos, pero está claro que desde la parte, digamos, política / regulatoria no hemos conseguido la misma atracción, y parece que ahora sí que estamos en los principios de eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que al final hay muchísimas razones por las que en Europa está más desarrollado. Tú lo has explicado súper bien, que al final se han establecido una serie de objetivos, los tiempos son más cortos. Entonces, bueno, está muchísimo más extendido, y comentabas que en España hay ciertas barreras. Me gustaría ahondar un poquito más en ese tema, porque estamos viendo pues que al final el biometano es una solución que no solamente es a corto plazo, sino que puede ser a largo plazo y puede llegar a ser sustitutivo del gas natural. Entonces, si realmente en España tenemos muchísimo potencial para el desarrollo de renovables, Miguel, ¿por qué crees que todavía no estamos en el mismo punto que Europa? Bien, bueno, yo creo que aquí venimos de un punto bastante importante, ¿no? La iniciativa en España, casi siempre, la iniciativa de cualquier tipo de sector, viene de la mano de la empresa privada, ¿no? En España, yo creo que la conciencia medioambiental es mucho más reciente que en otros países homólogos, ¿no? Tipo Alemania, Francia, los países nórdicos y la propia Italia. Y eso ha hecho que esa iniciativa privada pues haya llegado, digamos, de una forma mucho más reciente. Por otro lado, también España, comparado con los países que acabo de comentar, también es un país menos industrializado. Es decir, la industrialización realmente ha llegado también mucho más tarde, en los años 90, en los años 2000, etcétera. Y por otro lado, en los últimos 4 o 5 años, España ha sido un país que ha querido desarrollar otro tipo de tecnologías, la fotovoltaica, la eólica. Es decir, hemos ido encaminados a una inversión, tanto interna como externa, en sectores más energéticos ligados al electrón, ¿no? Eso hace que la parte del biogás que lleva desarrollándose en España 3-4 años, pues no haya dado tiempo todavía a poder pues incluir y activar los mecanismos que hacen que se desarrolle esta tecnología de una forma mucho más ágil, ¿no? A nivel político, pues hay un desconocimiento importante, ¿no? Hay un desconocimiento, ¿por qué? Porque no se sabe, es una tecnología complicada, es una tecnología que a nivel político no se ha tenido en cuenta. Desarrollar una normativa completa para la implementación de este tipo de tecnología no es rápido. La administración, a su vez, también desconoce esto. Los técnicos, jefes de servicio, son incapaces de autorizar, primero por el gran volumen de expedientes que está viendo recientemente, de autorizar instalaciones industriales sin saber realmente el impacto que ellos tienen, ¿no? A nivel social y cultural, bueno, al hilo también de lo que he comentado, a nivel medioambiental, España no ha tenido una conciencia medioambiental hasta hace poco, y se sigue pensando que el medio ambiente es un mecanismo de control, de supervisión, y nadie cree, o no todo el mundo cree, que pueda solucionar los problemas que existen a día de hoy a nivel ambiental, ¿no? Yo creo que eso es un poco el compendio de por qué no estamos en ese punto. A nivel de barreras, peor todavía, ¿no? Peor todavía. ¿Por qué? Bueno, a nivel político tenemos lo que yo llamo un mal endémico en España, que entiendo que es un criterio personal, y es que aquí el reparto competencial de la Constitución hace que existan comunidades autónomas con unas competencias atribuidas muy relevantes, con un gobierno a nivel estatal con otras competencias, a nivel local también existen, y no es fácil poner de acuerdo a todas esas entidades y a todos esos gobiernos, cada uno además de un partido político, para fomentar esto. Eso a nivel político, a nivel administrativo, la exigencia normativa de hoy es enorme, y yo creo que la administración, que pensamos que está muy bien dimensionada, a día de hoy no lo está. ¿Por qué? Porque existe un número importante de funcionarios, por ejemplo, que están haciendo cosas que realmente ya no requieren su esfuerzo, su dedicación, o su trabajos, ¿no? Pues muchas veces se hacen a través de plataformas en internet, etcétera, y en cambio a nivel técnico, donde sí que hace falta esos recursos, no están. Tenemos barreras económicas.
barreras económicas tan relevantes como que las exigencias también normativas hacen que los proyectos cada vez sean más costosos de desarrollar. Cada vez que un plan de biometanización a nivel regional establece una serie de requisitos de medidas compensatorias, medidas preventivas, medidas correctoras, etcétera, hacen que los proyectos, tanto a nivel de CAPEX como a nivel de OPE, se incrementen considerablemente y la rentabilidad de los proyectos baja considerablemente y por tanto la inversión también se reduce. Problemas técnicos también los hay. Aquí el hecho de no haber metido biometano hasta hace poco más de 2-3 años hace que las redes no estén adaptadas, o al menos no se contemplen la introducción del biometano que no sea el gas natural, el que viene de Rusia o el que viene de África, ¿no? También se está regulando eso. En definitiva, y el rechazo social también es otro tema muy, muy relevante, que creo que es el más significativo. Mientras que en las comunidades rurales no se vea el rédito que tienen estas actividades o estas instalaciones, se vea de una forma directa, pues esto no va a poder llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque al final todos pensamos en que si una instalación no me genera a mí o a alguien de mi familia un impacto positivo, pues ¿para qué voy a permitir una instalación así sea lo más inocua del mundo? Y eso también es la mentalidad, ¿no?, de los pueblos. Por lo tanto, yo creo que las barreras son numerosas y el principal problema es que alinearlas a todas en un periodo de tiempo de 2-3 años creo que no es sencillo, ¿no? Uh-huh. Bueno, has hablado de muchísimas barreras, de muchísimos problemas. Yo creo que también es súper importante que haya incentivos a nivel país, a nivel comunidades autónomas. En este contexto, Margarita, ¿consideras que el marco actual es suficiente o se queda un poquito corto? Es claramente insuficiente porque el gap entre la capacidad y voluntad de inversión, ¿no?, y la cantidad de proyectos que están entre 200, 300 proyectos que ahora mismo, bueno, o solicitudes incluso de inyección en red y la cantidad de agentes en la parte privada que están moviendo proyectos a todos los niveles, no solamente de inyección, sino también para otros usos, y luego el número de plantas que hay, pues esa diferencia, ¿no?, esa es significativa, y eso es porque algo falla, ¿no? Y falla. Ahora mismo hay un bloqueo del sector y no se están aprobando los permisos para poder avanzar en la construcción de las plantas, ¿no? Y se juntan, como decía Miguel, varios factores, ¿no? Se junta, bueno, pues al final emergen ahí, bueno, pues primero que, como también apuntaba Miguel, la transición que se ha hecho en España, sobre todo se ha apostado por la electrificación. Ahora mismo nos hemos dado cuenta que, aparte de electrificar, tenemos que avanzar con otras soluciones que den respuesta a otros sectores en los cuales, para poder descarbonizar / desfosilizar, vamos a necesitar moléculas, y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, eso ya implica un CLAC para quienes estaban tramitando un determinado tipo de proyecto con una implicación que era puramente energética, ¿no? Porque una fotovoltaica o una eólica al final produce electricidad. Nosotros somos instalaciones biocirculares con una gran componente industrial que se localizan en el territorio, en la proximidad donde están todos estos residuos / recursos de los que hablamos, ¿no?, para aprovisionar las plantas. Eso ya implica que no solamente estás hablando de energía, estás hablando de industria, estás hablando de cierre de ciclos productivos, de utilizar residuos para generar recursos, con lo cual ya entra también medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de las centrales, es decir, es otra dimensión que en cada una de las comunidades autónomas se tramita de una forma distinta. Esa heterogeneidad ya es una barrera de entrada enorme. ¿Por qué? Porque España está casi constituida, somos un estado autonómico, y eso es una barrera importante. Entonces, ¿hay que trabajar ahí? Por supuesto. ¿Necesitamos convertir esa heterogeneidad en homogeneidad? Por supuesto, y es una de las principales cuestiones que nosotros, desde la Asociación Española de Biocircularidad, estamos pidiendo, ¿no? Que tratemos de conseguir esa homogeneización a la hora de tramitar esos proyectos.
Agilizar, por supuesto, también necesitamos agilizar la tramitación. Un promotor no se puede permitir estar 3, 4, 5 años, que tenemos promotores ahora mismo en España, con los permisos solicitados para poder efectuar el proyecto. ¿Y por qué están tanto tiempo? Pues porque existe muchísima incertidumbre, por lo que decía antes Miguel, ¿no? Porque se ha tramitado otro tipo de proyectos. Estos proyectos, como he comentado antes, no solamente tienen una vertiente energética, tienen una vertiente ambiental, industrial, socioeconómica, muy relevantes. Entonces, necesitamos, además de heterogeneidad, agilizar ventanillas únicas, silencios positivos, establecer una serie de tiempos para cada uno de los pasos, ¿no? Necesitamos también trabajar en todo lo que tiene que ver con la facilidad del acceso a las materias primas. Parece mentira, pero ahora tenemos muchísima más presión por cerrar ciclos productivos, por avanzar en esa economía circular, y nos cuesta muchísimo más acceder a residuos que lo que nos costaba hace algunos años, ¿no? Es paradójico, pero es real. Entonces, todo lo que tiene que ver con el acceso a las materias primas, con todo lo que tiene que ver con la regulación de esos residuos, con el tratamiento de esos residuos, también es relevante. Y luego con el output, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese digestato que se obtiene de las plantas, que puede ser una materia prima muy valiosa para aportar al suelo otra vez, ahora mismo que estamos también en un contexto muy complicado, en todo lo que tiene que ver con los fertilizantes petroquímicos, porque hay escasez, porque han subido los precios, con todo lo que tiene que ver, bueno, pues con este contexto geopolítico en el que estamos tan complicado, el tener una instalación industrial que no solamente te está convirtiendo un residuo en algo que puedes utilizar, sino que también lo que sale de la planta, por otro lado, aparte del gas, es utilizable para también ponerlo en el terreno, bueno, pues ahí también hace falta regular, de alguna forma normalizar, estandarizar todo eso. Y luego también en todo lo que tiene que ver con la parte de utilización de ese biometano, ¿no? De ese gas, ¿no? En todo lo que tiene que ver el reparto de costes. Portugal ha aprobado hace unos días un Real Decreto Ley en el cual se reparten los costes entre los productores y los gestores de la red y las empresas distribuidoras y transportistas. Entonces, hay una serie de cuestiones que nos hace falta un poco colocar y alinear para que todo esto fluya, porque tenemos toda la parte de bueno, pues digamos de impulso privado, y ahora también estamos viendo que existe por fin voluntad política para que este sector se desarrolle en España, no solamente a nivel autonómico, que hay autonomías con una voluntad muy clara de hacerlo, sino también a nivel digamos estatal por los ministerios correspondientes, y nos hace falta ahora mismo un poco, bueno, pues alinear, ubicar, colocar, actualizar cuestiones para que todo fluya y empiecen estos cientos de proyectos que están en tramitación, empiecen a convertirse en plantas reales y se vea también en los territorios la cantidad de beneficios medioambientales y socioeconómicos que van a generar. Uh-huh. Yo es que a nivel de incentivos, bueno, a nivel económico siempre están los incentivos propuestos por Europa, ¿no? Aquí está claro que los mecanismos de apoyo FEDER, el plan de recuperación, etcétera, son bastante importantes. Lo que sí estoy notando, no solo yo, sino que creo el resto del sector, es que no están orientados a la realidad de las instalaciones que se pretenden desarrollar, ¿no? De tal forma que al final esos incentivos económicos se tengan que rechazar y gran parte de la inversión tenga que ser 100% privada, ¿no? Sí que es cierto, y al hilo de lo que ha comentado Marga, y estoy muy de acuerdo con ella, desde la aprobación de este Real Decreto Ley, ¿no? El 7/2026, parece que por lo menos a nivel estatal la voluntad es absoluta de introducir unas cuotas de producción y unas cuotas de consumo que permitan realmente o incentiven lo que es el desarrollo del biogás, ¿no? Y ahí sí que se está viendo por fin de una forma activa la actuación del gobierno, ¿no? Si somos capaces de que el resto de comunidades autónomas, así como otras entidades, las entidades locales, ¿no?, también relevantes en esto, sean capaces de ver el impacto positivo que tienen este tipo de instalaciones, pues el desarrollo será ágil y próspero, ¿no? Uh-huh. Habéis dicho muchísimas cosas súper interesantes, pero me quedo con esto último que has dicho, que es el impacto que tiene una planta en el territorio, ¿vale? No hablamos solamente de impacto negativo, hablamos de impacto positivo. Entonces,
¿qué impacto puede tener? Es decir, hay bastante rechazo social, como también comentabais, en los municipios en los que se instala una planta pues que estas instalaciones estén en sus municipios. A pesar de que tienen que estar a cierta distancia de los núcleos urbanos, que están súper controladas a nivel de emisiones. ¿Por qué consideráis que existe este rechazo social? ¿Y qué oportunidades genera una planta de biometano en el territorio para que ese rechazo social pueda minimizarse? Es decir, que haya alguna oportunidad para las personas de los municipios y que puedan verlo como algo positivo. Marga. Pues jamás me hubiera imaginado yo en mi carrera profesional, que son 20 años este año los que hago ya de carrera profesional, que de toda la biocircularidad, de todas las soluciones biocirculares que nosotros aportamos, bioenergía, gases renovables como el biometano, biocombustibles avanzados y sintéticos, biorefinerías, productos de base biológica, el biogás y el biometano, que es lo más sencillo, maduro y probado tecnológicamente, y lo más, digamos, inocuo, por así decirlo, de todo lo que hacemos, porque ni siquiera interviene un proceso de combustión, que también está controladísimo, pero quiero decir, o sea, que para el común de los mortales, dices, una combustión, es que aquí ni la hay, y va a generar tal rechazo social. Jamás, jamás. A mí me han convencido, porque yo no lo creía, de que este rechazo social está claramente dirigido por intereses, en muchos casos, ajenos al sector del biogás y al sector energético. Habiendo dicho esto, también considero que se ha infundido un miedo y una incertidumbre que es real y que está ahí, que preocupa a los agentes con los que nuestras plantas van a tener que coexistir 20 o 25 años o incluso más. Por lo tanto, está en nosotros hacer entender a nuestros vecinos que va a aportar valor tanto tangible como intangible. Intangible, el valor ambiental que va a aportar, el cierre de ciclos productivos. Pero eso yo puedo llegar a entender que una persona que vive ahí pueda decir, fenomenal, entiendo que esto va a aportar este valor a la sociedad, por eso lo llamo intangible, ¿no? Porque es más difícil de medir a ti como primera persona. Pero es que a ti tangible te va a aportar una inversión en tu pueblo, que va a generar empleo y riqueza en tu pueblo. Empleo directo en la planta, empleo indirecto en todos los negocios relacionados, que pueden ser desde talleres para mantenimiento, empresas de aprovisionamiento, ganaderías, agricultores, me da igual, gasolineras, restaurantes. Es decir, es una actividad económica que en el medio rural español son escasas, ¿no? Entonces, ¿qué preocupa? Los olores, fundamentalmente. ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué queremos las plantas lejos? ¿Porque se tratan residuos? Sí. ¿Pero qué residuos estamos tratando? Estamos tratando residuos orgánicos. Y nuestros residuos orgánicos huelen. Pero el hecho de ser orgánico ya te lo convierte en un residuo que es mucho más inocuo que otro tipo de residuos. Entonces, cuando se habla de plantas de tratamientos de residuos, es que tratamos residuos, pero es que tratamos residuos orgánicos. Es que son residuos de ganaderías o son residuos de industrias alimentarias. Huele, sí. ¿Por qué? Porque la materia orgánica huele. Como otras actividades que tienen que ver con esta materia orgánica que están en el territorio y que estamos acostumbrados a estar en esos lugares, pero nosotros tenemos que tener un nivel de excelencia máximo con la cuestión de los olores. Lo mismo que con la cuestión del aprovisionamiento. Tratar de que los residuos sean de proximidad, de las regiones próximas, etcétera, y hacer las plantas y construir las plantas de manera que no molestemos y que no impactemos a los vecinos. Pero es que así lo vamos a hacer, porque la normativa ambiental a la cual están sometidas estas plantas, que es una autorización ambiental integrada, y tenemos un documento en Biocir publicado a tal efecto para que todo el mundo sepa qué es lo que se exige, ya establece unos criterios de excelencia para olores, potenciales emisiones que pueda tener la planta, que en ningún caso son emisiones que van a fulminar a nadie que pase al lado de la planta, para todo el uso de todos los efluentes, para todos los tipos de impactos. Y este permiso que a ti te dan ambiental para que tú puedas construir esa planta y operarla, está vivo. La autoridad ambiental autonómica te lo está revisando
año a año. Te están haciendo inspecciones avisadas y no avisadas. Te pueden sancionar, te pueden poner medidas correctoras si algo no va bien, te pueden sancionar, incluso te pueden cerrar la instalación. Es decir, que el control ambiental al que está sometida la planta antes y durante es enorme. Por lo tanto, no hay motivo real y fundamentado para tener este miedo que se está teniendo. Y necesitamos que estas plantas que están ahora mismo en tramitación y que no acaban de salir se pongan ya en marcha, porque van a ser las propias instalaciones las que van a demostrar que se van a generar estos beneficios tanto medioambientales, que podríamos denominar más indirectos para las poblaciones, como socioeconómicos, que van a ser mucho más directos para las poblaciones, en el momento en el que estas plantas estén operando. Y ese yo creo que es un mensaje a entender. Es otra industria más que va a estar en el medio rural, otra industria que va a aprovechar lo de otras industrias o se va a integrar en otras industrias. Entonces, demos una oportunidad al biogás, demos una oportunidad al biometano, porque va a merecer mucho la pena en el territorio, y yo estoy convencida que ya tenemos grandes aliados en el territorio, pero en el momento en el que tengamos nuestras plantas de todos nuestros promotores ya en funcionamiento, con todas las garantías ambientales, ellas mismas van a ser sus propias mejores prescriptoras, porque van a demostrar y van a terminar con todo este ruido, desinformación, ¿no? Con la que estamos conviviendo de forma muy injustificada en este momento. Uh-huh. Yo creo, completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Marga, ¿no? Normalmente las personas o el grupo de oposición es siempre muy minoritario. El tema es que siempre se escucha solamente a aquellos que tienen algo en contra que indicar. Nunca el 80, el 90 o el 95% de la sociedad o de un pueblo concreto que está a favor o simplemente no se posiciona porque esas plantas a lo mejor no le generan a ellos de forma directa un rédito, pero ese porcentaje minoritario es el que realmente va a hacer ruido en el ayuntamiento, hace ruido a nivel político, y después aquí en España concretamente creo que hay un problema, no sé si en otros países lo habrá, y es que el político de turno, y hay que hablar con claridad, tiene miedo a perder un porcentaje de votos que haga tambalear su legislatura, ¿no? Y eso es una realidad. Yo creo que todo el mundo lo piensa, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que los alcaldes, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de rechazo tenemos que bajar al territorio más pequeño, ¿no? Al directo. Los alcaldes tienen que ser conscientes de que no pueden legislar para los 4 que van a quejarse, porque por esa regla de 3 nosotros podríamos coger a ese grupo de empresarios o de personas que sí que van a obtener un beneficio de esas instalaciones de manera directa, para que vayan al ayuntamiento a decir: es que si usted, alcalde o alcaldesa, no permite desarrollar una planta que cumple con toda la normativa ambiental, como ha dicho claramente Marga, está poniendo en riesgo pues el empleo de mis hijos o el mío directamente, o está impidiendo que mi actividad, ¿vale?, las que ha nombrado Marga, se desarrollen de una forma pues satisfactoria y rentable, ¿no? Yo creo que eso es un poco la situación actual, ¿no?, que hay, y que es bastante relevante. Totalmente. Al final, muchas veces se escucha más lo malo que lo bueno, cuando en verdad tiene muchísimos beneficios producir biometano. La materia orgánica está ahí, no podemos no producirla, se va a producir de todas las maneras, y es una manera estupenda de poder aprovecharla y de poder gestionarla de manera correcta. Hemos hablado antes, voy a recoger el testigo de algo que has dicho tú, Marga. Estábamos hablando de la dependencia de los gases naturales, en concreto del gas ruso. Estábamos hablando un poquito de geopolítica. En ese sentido, creo que deberíamos hablar un poco de cuál es el futuro del sector. ¿Es posible que sea tendencia ahora mismo por lo que está ocurriendo con los gases naturales rusos, o es algo que va a ser pues una tendencia a lo largo de los años? ¿Qué consideráis? Yo estoy convencida de que es una oportunidad estructural, que coyunturalmente se está viendo mucho más la necesidad ahora, sí, pero es que no sabemos lo que va a durar esta coyuntura. Es que esta coyuntura, el hecho de ser dependientes de energía y de tecnologías energéticas de terceros países nos pone en una situación de debilidad
no solamente en el ámbito energético, sino en todo lo que depende del ámbito energético. Y lo que depende del ámbito energético es el industrial, en primer lugar, el económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que sea una moda. Yo creo que se está entendiendo, en primer lugar, que la transición no se puede hacer únicamente electrificando, que la electrificación va a ser clave, y lo está siendo, y va a ser un pilar estructural, pero que hay otros nichos de la economía que no se van a poder electrificar nunca, o no se van a poder electrificar a la velocidad que necesitamos. También hay que priorizar la electrificación. ¿Para qué va la electrificación? Y para esto están, bueno, pues las moléculas a las que nos dedicamos en Biocir, ¿no? A todo lo que no es electricidad, que tiene una capacidad enorme para desfosilizar y para hacernos mucho más autosuficientes, autónomos, al final, en todas estas partes. Esto ha venido para quedarse. En 2-3 años deberíamos tener unos objetivos ya obligatorios, no solamente en el sector del transporte, sino también en el industrial, en la inyección, en consumidores, etcétera. Necesitamos crear esos incentivos económicos eficaces, homogeneizar, ¿no?, esta tramitación y reducir los plazos asumibles como a cualquier otro tipo de industria o tecnología renovable, resolver la conexión inyección a red, esas cuestiones técnicas en las que estamos trabajando ahora de inyección y también el reparto de costes de inyección, etcétera. Y luego pensamos también que este sello de excelencia, que viene en este Real Decreto Ley 7/2026, que quiere instaurar el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de España, pues aunque consideramos que la regulación es más que garante y mucho más de lo que va a ser el sello de excelencia, sí que pensamos que va a ser un buen vehículo para que también en los territorios se entienda que son proyectos no solamente estratégicos, sino también excelentes. Estamos en un momento crítico, en este momento, tanto por condiciones externas como internas, para pasar este punto de inflexión en el que estamos ahora, superar este bache en el que estamos ahora mismo, y ya que se despegue el sector y se despliegue de forma ordenada, medioambientalmente garante, y pueda un poco, bueno, pues aportar todo el valor e inducir todos los beneficios que pueda hacer este sector. Es un sector que sin duda va a ser estratégico en España. Totalmente de acuerdo. Miquel, ¿qué sí, dices? no, poco más que añadir, ¿no? Está claro que esto es una situación, o debería de ser una situación estructural, sobrevenida por una situación coyuntural, ¿no? Por lo menos en España. Es cierto que el hecho de tener los países vecinos, ¿no?, con los que de una forma geopolítica estamos hermanados, va a ser realmente que nosotros ya tengamos un camino aprendido y pues seamos capaces de tener el conocimiento que ellos nos van a aportar, porque al final la tecnología, las grandes industrias de los equipos, etcétera, estarán en España o estarán en estos países que ya tienen ese camino andado, ¿no? Totalmente. Es una oportunidad estructural, yo también estoy súper de acuerdo, no creo que sea una tendencia, creo que ha llegado para quedarse. Y para terminar y para cerrar este debate, me gustaría pues que cada uno de vosotros, en 30 segunditos, un minutito, hagáis una breve reflexión desde vuestro punto de vista de cuál es el futuro del biometano y cuáles son las oportunidades para su desarrollo en España. Miguel, bueno, Margarita, por ejemplo, que ha hablado más tarde. Es que las oportunidades, la biocircularidad es tan rica, es tan generosa, ¿no? O sea, somos renovables, sí, somos energía, sí, pero es que somos muchas más cosas, ¿no? Y el biometano es uno de los principales estandartes, ¿no? El biometano representa muy bien lo que defendemos desde Biocir, ¿no? Convierte residuos en recursos, sustituye carbono fósil por carbono renovable, o vector energético fósil por vector energético renovable, que no tenemos que importar, que lo tenemos aquí. Además, ¿no? Contribuimos a que la transición pues se genere esta industria, este empleo, esta cohesión, vertebración territorial, ¿no? Tenemos los recursos suficientes para ser líder. España es el tercer país en potencial de biomasa. Todos los cultivos dedicados a biomasa que no hemos hablado, que también se pueden desarrollar para hacer esto sin competir con alimentación en tierras degradadas, en tierras marginales. Tenemos todo la ventana de oportunidad que nos abren los digestatos para poder ser utilizados como en el uso agronómico para mejorar los suelos, pero también con usos materiales. El biometano, todo lo que se puede hacer con el biometano, para todos los usos energéticos que tiene ese biometano,
que no solamente se quedan incluso en la red, ya estamos viendo más allá cómo poder producir combustible sostenible de aviación con ese biometano, cómo poder ser ese biometano un precursor de un químico que vamos a poder utilizar para un material. Es decir, estamos sentando los primeros escalones de una escalera que puede ser enorme e infinita, ¿no? Con muchísimos pues imbricaciones en sectores estratégicos. Y podemos ser líderes, ¿no? Realmente en Europa. Ahora mismo lo que necesitamos es regulación, agilidad y sobre todo confianza. Confianza por parte de los agentes que toman decisiones y por las comunidades locales con las cuales vamos a coexistir durante muchísimo tiempo para poder desarrollar el sector en España. Pero yo creo que, que están los mimbres y que vamos a poder hacer un bonito cesto y que vamos a conseguir al final lo que nos mueve a todos los que estamos en este lado, ¿no? Que es aportar valor al territorio, al país y, como tú decías antes, a nuestros hijos y a todos los que vienen detrás, ¿no? Entonces, esperamos y confiamos en que sea posible. Miguel, ¿tú cómo lo ves? Yo voy a ser muy, muy breve, ¿no? Yo creo que estamos ante la gran oportunidad, llevamos varios años diciendo esto, ante la gran oportunidad de que España pueda aprovechar los pocos recursos naturales que tiene, porque es un país pobre en recursos naturales, para conseguir esa independencia y esa resiliencia que necesitamos, ¿no? Y ya no solo para obtener esa independencia, sino para solucionar, porque tenemos que recordar que el biogás o el biometano es uno de los ejemplos más claros y más relevantes de economía circular, para mitigar el impacto de otro tipo de incidencias que está habiendo en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues en este marco europeo que tenemos y con esta desgraciada crisis energética que hay debido a las diferentes guerras que hay, estamos ante la gran oportunidad de desarrollar y despegar con un proyecto, una iniciativa de economía circular clara. Totalmente de acuerdo. La verdad que ha sido un placer escucharos. Habéis aportado muchísimo. Hemos hablado de muchísimas cosas, del marco europeo, de España, las barreras, rechazo social y sobre todo de la gran oportunidad que es el desarrollo del biometano en España. Yo de verdad espero que este podcast haya sido igual de interesante para los espectadores que para mí. Y nada, muchísimas gracias de verdad por aportar vuestra visión, vuestros conocimientos y por participar en esta edición. Y nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Bright green future, keep it in our sight.